y quiero invitarles a que tengan su Biblia a la mano para que podamos juntos compartirla, la palabra. ¿Saben? En estos días estaba pensando, mientras hablaba con algunos de ustedes, nos extrañamos demasiado, ¿cierto? Pareciera ser que este tiempo de la pandemia y del estar confinados en nuestros hogares sin posibilidad de reunirnos nos tiene un poquitito como ansiosos, ¿verdad? Yo no sé si usted extraña reunirse con sus hermanos, ¿sí? Porque ahora estamos reunidos, pero yo no sé si usted extraña estar de manera presencial con el otro, ¿verdad? Yo les echo de menos, yo quisiera abrazarles, me agrada el domingo verlos llegar al templo, me agrada ver cómo llegan con sus familias, me agrada escuchar las risas de unos cuantos de ustedes, me agrada ver el amor de muchos de ustedes, sus expresiones de cariño. Me agrada ver cómo se saludan unos con otros, cómo se bendicen. Me agrada ver a los hermanos que antes que comience el culto están orando alrededor del lugar para que la gloria de Dios esté presente allí. Esto de la presencialidad parece que nos hace tanta falta, ¿no? Y entonces queremos vernos, queremos tocarnos, queremos tener un espacio allí, que es el espacio íntimo de la iglesia, de encontrarnos. He estado leyendo en los últimos tiempos, iglesia amada, en el libro del Génesis, hay una maravilla de relatos y de enseñanza que Dios nos da a través de la palabra, y en particular en el libro del Génesis he estado observando una serie de cosas que Dios allí nos enseña, y una de las cosas que me ha impactado en el libro del Génesis, y quiero que usted lo tenga allí a la mano, es precisamente que cuando uno lee el relato de cuando Dios creó al hombre y estableció una forma de diálogo con él, cuando uno lee la historia del llamamiento de Abraham, cuando uno lee la historia del llamamiento de Moisés y lo que Dios hizo con él, cuando uno lee la historia de Jacob y cómo Dios instituyó o dio forma a su pueblo escogido, Israel, hay una serie de cosas que se van repitiendo allí. Y cuando uno mira la vida del creyente en la actualidad, hay mucho de lo que allí ocurre que también representa nuestra vida. Y quiero invitarle a esto. Lo primero, decirle que una de las cosas que más me impresiona al leer esta palabra es que Dios quiere y desea una relación de amistad íntima contigo y conmigo. El vínculo que tengamos con Él, la relación que establezcamos con el Señor. Dios está interesado en una relación de una intimidad profunda e íntima. Lo segundo que quería contarte, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipenses que Dios nos ha creado para alabanza de su gloria. Fuimos creados con un propósito. Y es hermoso ver en la palabra que Dios creó al hombre y a la mujer, pero creador y sus criaturas pueden establecer un vínculo de relación, que es lo que Dios desea. Él nos ha hecho, pero no para mandarnos y no para monitorearnos como un señor que está en una computadora y que está atento a lo que está ocurriendo abajo y controlando algunas perillas. Lo que Dios ha hecho es crear al hombre y a la mujer porque Dios quiere relacionarse con ellos. El propósito de Dios, usted lo lee en el Génesis, era tener al hombre y a la mujer en un espacio seguro donde Él pudiera establecer una relación mutua de padre e hijo, una relación de amistad, de cercanía física, incluso física, fíjese que es curioso, cercanía física en la presencia del Señor, una relación de intimidad. Y si usted lee en la Biblia, buscamos en el libro del Génesis, en el capítulo 3,
y en el versículo 8, si usted observa allí, se va a dar cuenta que la palabra es tan precisa que cuando dice que Adán y Eva estando en el huerto, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto es determinante, iglesia amada, porque el modelo que Dios quería establecer con el hombre y la mujer era una relación de contacto diario, era una relación cotidiana de cercanía física. El relato allí dice de que y Adán y Eva escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, es decir, relata que Dios no era el Dios que estaba allá lejano y por allá arriba que nadie lo veía, sino que era el Dios que estaba con ellos en el día a día, paseándose, caminando con ellos. Ese es el modelo que Dios quiere con sus hijos. Un modelo de relación cotidiana, un modelo de presencialidad, de intimidad. Esta idea, yo quiero que usted lo logre imaginar, esta idea de Jehová Dios paseándose en el huerto. Si imagínese usted en su jardín, o imagínese usted en un parque, en una plaza, árboles, flores, hay césped, imagínese en todo eso, el que vive en el campo, huerta, frutos, árboles frutales, hortalizas, imagínese eso, y Jehová Dios caminando entre medio, como quien camina con un amigo. Él va acá, yo estoy al lado, y vamos caminando juntos, y vamos conversando. Ese es el modelo que nos presenta el libro del Génesis en el capítulo 3. Antes de la caída del hombre, dice que Dios así lo había proyectado. Y usted observa allí que es exactamente lo mismo que ocurría con Abraham. Si usted lo mira en Génesis capítulo 18, usted se da cuenta que allí en el capítulo 18 el contexto es Dios promete a Abraham un hijo, pero es bien hermoso el relato porque dice que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, de su carpa, digamos, en un terreno que es caluroso, en la zona de Canaán, Palestina, y dice que llegaron allí 3 varones de Dios. Pero es curioso porque si usted lee con detalle el capítulo, se va a dar cuenta que eran 3 varones de Dios que venían a darle la noticia a Abraham que él iba a ser padre de multitudes. Pero usted lee el relato y dice que eran 3, pero a ratos es uno el que habla. Ahí hay una cosa bastante hermosa y simbólica porque es la presencia de Dios materializada en 3 personas. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Significa que en la relación cotidiana de Abraham con Dios, Dios también conversaba con él físicamente, estaba con él. Es más, Dios lo venía a visitar a su casa. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda y allí llegaron los 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice y ellos le hablaban a Abraham lo que iba a pasar. Incluso su esposa Sara, que estaba escuchando detrás de la puerta, también oía. También veía cómo la presencia de Jehová Dios estaba con Abraham. El modelo, iglesia, de lo que Dios quiere con todos sus hijos es una relación íntima. Dios no ha establecido una relación de amo que no entiende, que no se compadece, y un siervo, un esclavo que no merece nada, sino que en el Génesis observamos que Dios estableció una relación de cercanía. Caminó con Adán, caminó con Abraham. Ese es el modelo. Fíjese que esto es muy importante porque muchas veces en nuestra vida cristiana nosotros por muchos años fuimos enseñados, al menos yo estoy hablando por mí,
Fuimos enseñados de un Dios terrorífico que está allá arriba y que si te portas mal te tira cosas para que te enfermes, para que te pase algo terrible. Un Dios que está pendiente de todas tus caídas, un Dios que es inaccesible, que está por sobre los cielos y que está arriba en el ejército del celestial y que es tan importante, y que yo soy acá una pobre criatura que no tengo ni siquiera derecho, ni siquiera a mirarlo, mejor tengo que cerrar los ojos. No, ese es el modelo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso es una tremenda bendición, porque era a imagen y semejanza de Dios, pero para tener comunión con ese hombre. Aquí estoy hablando en términos genéricos, hombre y mujer. Para tener comunión con su criatura, para establecer esta relación de caminar juntos, de conversar en lo cotidiano. Iglesia amada, Dios estableció un vínculo. El modelo es: Dios quiere que tú y yo tengamos esta relación con Él, una relación de amor cercana en lo cotidiano. Dios no quiere una relación del día domingo solo en este horario. Dios quiere una relación en la vida cotidiana contigo. Hablaba yo el otro día con un amigo con el que estoy hablando muy seguido y me decía: te va a parecer curioso, pero yo me estoy duchando y estoy en el baño y estoy hablando con mi Señor, que en realidad es mi papá, en realidad es mi amigo. Y entonces me decía él: te puede parecer absurdo, pero yo me estoy duchando, yo le estoy conversando, yo sé que él está sentadito al lado mío. Y tú dirás: pero ¿cómo en la ducha? Es que, sabes, me dice, es una relación cotidiana. Es una relación cotidiana. Hablo con él. Ese es el modelo que Dios había establecido. El huerto del Edén, iglesia amada, el huerto del Edén representa precisamente un lugar físico, un espacio donde la relación que Dios había establecido con el hombre era una relación perfecta. Y si usted observa eso, ahí en los versículos que acabamos de leer en Génesis 3, versículo 8, el huerto del Edén es ese espacio de protección. Y esta misma relación establecida en un espacio físico, si usted observa en Éxodo 33, del 9 al 11, Éxodo 33, del 9 al 11, dice que pasaba exactamente lo mismo en el caso de Moisés. Dice de que había un espacio que Moisés estableció que se llamaba el tabernáculo de reunión. Y dice que cuando Jehová Dios, y a la inversa, cuando Moisés también quería conversar con Jehová, o cuando Jehová quería conversar con Moisés, adivinen dónde se juntaban: en el tabernáculo de reunión. Es decir, había un espacio físico donde estaba Moisés, donde estaba Jehová, y dice que ahí conversaban. Y dice que era una conversación cara a cara. No era una conversación de carácter místico en que no se vieran. Si usted observa en el versículo número 11 de Éxodo 33, y dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hablaba Jehová con Moisés cara a cara. Hay una relación de intimidad, una presencia de Dios que no está de allá arriba desfigurada o quizás en el plano de la imaginación, sino que era una relación objetiva, real, concreta, práctica. Ahí estaba Jehová Dios, aquí estaba Moisés y conversaban cara a cara, como quien habla con un amigo. ¿Ve? Este espacio es el espacio que Dios quiere mantener con nosotros en el día de hoy. Usted lee en el libro de Lucas, en el capítulo 11, y se nos narra la historia, y gloria a Dios por lo que nos llamó a orar en la mañana temprano, Romy, porque relata la historia en Lucas de que había una casa en Betania donde a Jesús le gustaba ir, porque él tenía a sus amigos ahí. Esa era la casa de María, de Marta y Lázaro. Y escuche bien, cuando Jesús iba a la casa de María, Marta y Lázaro, no iba a predicar,
no iba a sanar enfermos, no iba a hacer milagros. Él iba porque le gustaba estar en esa casa. ¿Y sabe por qué? Porque esos eran sus amigos. Y porque en esa casa él podía conversar con los amigos. El relato que nos leía Romina mostraba que en esa casa él llegaba, Marta preparaba algo para atender a su invitado, María y Lázaro estaban ahí al lado, los tres conversando con Jehová Dios, con Jesús. Hay un propósito, ese espacio de intimidad, Dios es el modelo que estableció. Debo comentarte, sin embargo, que también tenía otros beneficios. Si tú lees en el libro de Génesis, en el capítulo 5 y en el versículo 24, dice que la relación con Dios tan íntima, el caminar con Dios de una manera tan cercana, dice que y caminó Enoc con Dios al punto, escuche bien, caminó Enoc con Dios al punto que incluso fue librado de la muerte, porque dice de que Dios, o sea, Enoc desapareció, Dios se lo llevó, fue librado de ese paso amargo de la muerte, porque la relación de intimidad con Dios es lo que está validando acá. Cuando yo camino con Él, cuando yo estoy con Él cotidianamente, cuando lo puedo sentir y presenciar y tocar y hablarle, no solo el domingo, sino siempre, cuando yo salgo a caminar con Él, cuando yo salgo a conversar con Él, no necesariamente cuando yo hago una cosa litúrgica de arrodillarme y de hacer todo un gesto religioso, sino que cuando yo converso con Él como quien conversa con un amigo, cuando yo camino con Él por el camino. Cuando Jesús resucitó, dice que Él caminó con 2 de sus discípulos hacia Emaús. Y conversaban de todo lo que había ocurrido. Dice que hablaban de los últimos acontecimientos en Jerusalén. Y ellos le contaban, ¿y tú supiste lo que ocurrió? Sí, mira, pasó de esta manera, esto es lo que está pasando. Caminaron con Jesús. Había una relación íntima de vínculo con Él. Pero la palabra también dice que cuando se cae en desobediencia, se quiebra esa relación íntima con Jesús. El relato en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Génesis es que cuando el hombre entró en desobediencia, esa cercanía física se perdió. Usted se da cuenta que Adán y Eva se escondieron. Escuche bien, seguían oyendo la voz de Dios, pero ya no estaban físicamente con Él, porque les dio vergüenza, porque se escondieron. Incluso si usted lee en el capítulo que sigue, cuando se relata que Caín asesinó a su hermano Abel, y cuando Dios le habló a Caín y lo hizo responsable de la sangre de su hermano, y entonces, producto de aquello, dice que Dios echó a Caín de la tierra, lo echó de su presencia. Sin embargo, es curioso porque Caín tenía miedo, dijo, cualquiera que me encuentre por la tierra me va a matar, y Jehová Dios le dijo, no, nadie podrá poner una mano sobre Caín, y el que pusiera una mano sobre Caín 7 veces será castigado. Es decir, seguía oyendo la voz de Dios, seguía escuchando de Él, pero ya no lo veía, ya no estaba con Él, porque fue sacado de ese espacio, fue sacado de ese círculo de amistad, de intimidad, que es el círculo representado en este caso por el tabernáculo de reunión, en este caso representado por el huerto del Edén, es decir, el espacio físico donde yo converso con mi amigo. La desobediencia, iglesia amada, hace que perdamos vínculo de intimidad con Dios. Y la desobediencia en todos los ámbitos, porque es probable que tú y yo podamos decir, pastor, pero yo no he matado a nadie, pastor, yo no he robado, yo no he cometido ninguna tragedia, ningún sacrilegio, y por lo tanto, ¿por qué Dios no me oye? Sí, pero no has matado, pero has matado con la palabra, has matado con tu boca al insultar, has matado con los pensamientos, al pensar cosas terribles del otro,
has deseado en tu corazón daño para otro, has dejado a Dios en primer lugar y has puesto a otras cosas en primer lugar. Y eso es desobediencia a Dios. Y cuando yo desobedezco a Dios, pierdo esa relación de vinculación íntima con el Padre. Y Dios quiere restaurar esas cosas. Quiero comentarte que cuando estamos en esta relación de intimidad con Dios, hay un beneficio mutuo. Porque es obvio, cuando yo converso con un amigo, hay una interacción, es bidireccional. Yo hablo, él habla. Es mutuo, ¿verdad? Yo me siento agradado, el otro también se siente agradado. Yo converso y el otro también conversa. Estamos a partes iguales, a no ser que yo sea un poco verborreico y me lo hable todo yo. Pero en la relación con Dios, yo hablo y también le dejo espacio para que Él me hable. A veces yo tengo que quedarme callado para solo escuchar lo que me dice mi amigo Jesús. Y en otras ocasiones, Él guarda silencio para que yo le hable y Él escucha todo lo que yo voy diciendo. Hay una interacción que es simétrica. Hermanos queridos, esto es lo hermoso de esta relación. Es una relación simétrica. Le hablo a mi amigo me habla. Y ese es un espacio de intimidad, donde no se marcan las jerarquías, porque amo a ese amigo y ese amigo me ama a mí. Y en ese espacio de protección conversamos, y en ese espacio de conversación íntima tenemos comunión. Si tú lees, por ejemplo, en el libro de Génesis 14, si revisas en el libro de Génesis el 14 y leemos en el versículo 18 en adelante, mira lo que dice allí. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mira, este espacio de intimidad íntima de Dios, Jehová Dios, con Abraham, tenía un beneficio mutuo. Se encuentran allí, aquí expresado en la figura simbólica y potente del sacerdote Melquisedec. Dios mismo hablando con Abraham. Y dice que Dios mismo salió al encuentro de Abraham, y si tú observas, ahí se produce una conversación. Y en esa conversación dice de que Melquisedec, es decir, Dios mismo, bendijo a Abraham. Dios le da algo. ¿Te fijas? Interacción de aquí hacia allá. Dios le da algo a Abraham. Lo bendijo y a toda su descendencia. Y dice que termina el versículo diciendo: y Abraham le dio los diezmos de todo. Es decir, hubo una reacción. Ahora a Abraham le toca responder a lo que Jehová Dios le está diciendo. Hay bendición mutua cuando estamos en una relación de intimidad con el amado. Iglesia amada, cuando nosotros buscamos a Dios en este espacio privado y cotidiano de amistad con el Padre, somos bendecidos por Él y nosotros le bendecimos a Él. Cuando hablamos con Él en este espacio de intimidad, nosotros le glorificamos. Él recibe algo nuestro. Le entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, le entregamos nuestro corazón, le entregamos nuestra vida. No solamente le entregamos canciones. Entonces, algo le damos a Él y Él algo nos da a nosotros. Es una relación que es beneficiosa para ambas partes. Si tú observas en el versículo, en el capítulo 17 de Génesis, Génesis capítulo 17, dice que también fue así con Abraham más adelante. Dice de que cuando
el versículo 17:1 dice de que cuando se le apareció Jehová a Abraham, Abraham tenía 99 años. Y dice que, versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, y tienen una conversación bastante nutrida, bastante larga, y esa conversación termina, versículo número 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces, si tú observas, te das cuenta que también en el versículo número 20, también le habla respecto del otro hijo, Ismael, que había tenido Abraham con la sierva de su esposa. ¿Qué quiere decir esto? Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Hay en este espacio de intimidad con Dios un espacio de bendición mutua. Hablamos con Él, Él habla con nosotros. Nosotros le damos a Él ciertas cosas y Él nos da a nosotros ciertas cosas. Es una relación del todo beneficiosa para nuestra vida espiritual, pero también para Dios, porque Dios allí materializa y concreta lo que es su deseo, lo que es su diseño para nuestras vidas. Él quiere recuperar con nosotros esta relación perfecta. Una segunda cosa que quería decirte es que la relación de cercanía con Dios, esta intimidad con Dios, al ser una relación horizontal, en igualdad, cada vez que tú y yo tenemos una relación de intimidad con el Señor, empieza a ocurrir un fenómeno que en la Biblia se repite varias veces, y es que nuestra identidad como hijos se ve reafirmada. Ojo, nuestra identidad de hijos, el nombre que nuestro Padre nos puso, no el nombre que el mundo nos ha puesto, no el nombre que nuestro padre terrenal y consanguíneo o nuestra madre terrenal y consanguínea nos pusieron, no el nombre con el que nos conocen nuestros amigos, sino que en este espacio de intimidad se produce este refuerzo de la identidad con la que Dios nos ha creado. Hermanos queridos, hoy día vivimos en el mundo un problema tan grave, y es que tenemos serios problemas de identidad de la población a nivel mundial, y esto ha llegado a escalar incluso a los escenarios legales y políticos. Hoy día hablamos de leyes que favorecen identidad de género, hablamos de leyes en que las personas puedan cambiar sus nombres de manera individual, de forma unilateral. Hablamos de gente que está con serias dificultades de no saber quiénes son, por qué están aquí, cuál es el sentido por el que están acá en la tierra. Pero la relación íntima con el Padre refuerza la identidad que el Padre tiene para nosotros. Si tú observas en el versículo, en Génesis 17:5, si tú observas allí, en esta conversación que tiene Jehová Dios con Abraham, mira lo que le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, que en arameo significa padre enaltecido, Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, le agrega la terminación HAM, Abraham, que significa padre de una multitud. Es decir, Dios aquí en este vínculo tan profundo que establece con Abraham, su amigo,
Allí le refuerza cuál es la identidad que Dios tiene para él como hombre. Y le dice, yo que soy el Dios, te veo a ti como un padre de multitud. No te veo a ti como un padre orgulloso y enaltecido como te pusieron tus papás. Yo te veo a ti como un padre de multitud. Iglesia amada, muchos de nosotros hemos sufrido a lo largo de nuestra vida porque tenemos un nombre o tenemos un apellido o tenemos un apodo que se nos ha puesto por alguna razón particular y ese apodo nos ha perseguido, ¿verdad? Y ese apodo o ese nombre nos ha dañado porque nos ha hecho sentir la gente que somos de una cierta forma, que tenemos ciertas características. Hay gente que se la denota con el nombre que tiene y se le da a entender de que dado que tú eres tal persona, eres de estas y estas características. Pero cuando estamos en un espacio de intimidad con el Padre reafirma quién soy yo. Para el mundo que no me quiere, o para el mundo que no tiene la claridad de Dios, puedo ser esto o esto. Juicios de valor, crítica. Con mucha frecuencia nuestros labios se hablan para decir, no, lo que pasa es que este es así, 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 así. Cuando estoy en el espacio de intimidad con Dios, Dios me dice cómo soy y quién soy. ¿Cuál es mi identidad? Identidad de hijo. En este caso, Abraham, identidad de un padre de multitudes. Seguramente la familia de Abraham lo veía, este es muy orgulloso, es altanero, pero Dios lo veía como padre de multitudes. Si tú observas en el libro de Génesis, en el capítulo 32, Génesis 32, y lo observas particularmente en el versículo 28, 32, 28, encontramos otro caso. Dice que Jacob, que estaba huyendo de Labán y se iba a encontrar con su hermano Esaú, estaba pasando lo pésimo porque arrancando del suegro. No, si los suegros no son terribles. Pero lo que pasa es que ustedes se ríen, pero lo que pasa es que Jacob, seamos honestos, era tramposo. Y él había hecho trampa al suegro. Y entonces ahora se venía arrancando del suegro, pero se iba a encontrar con el hermano, al cual también le había hecho trampa. ¿Se fija? Y entonces estaba en una situación bastante complicada, pues, arrancando de uno y con miedo de encontrarse con el otro, ¿me entiende? Y en ese tramo, en ese trayecto del viaje, dice que él se encontró con Jehová Dios esa noche y dice que peleó con Jehová Dios esa noche, ¿verdad? Y Jacob se dio cuenta que de atrás lo vienen persiguiendo con malas intenciones. Con el que se va a encontrar va a tener un conflicto. Entonces Jacob dijo, no me queda otra, o sea, me tengo que agarrar de Dios como sea. No me queda opción que no soltar a Dios para que Dios me bendiga. Y dice que esa noche él tomó al ángel de Jehová Dios, que era Dios mismo, y dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y mire lo que pasa allí, en ese espacio de intimidad. Versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob significa tramposo. Pero Dios le dijo, no te vas a llamar más tramposo, te vas a llamar Israel, el que lucha con Dios y vence. ¿Se fija cómo cambia la cuestión? El hombre que ante los ojos de todos los demás tiene fama de ser alguien no confiable, tramposo, miserable, en una relación de intimidad con Dios, Dios transforma y reafirma la identidad que Dios tiene para ese hombre. Y le dice, de hoy en adelante tú te llamarás Israel, el que lucha con Dios y vence.
Qué hermoso es esto, porque reafirma una identidad que él no creía tener. ¿Y cómo se logra eso? Hermanos, en esta pelea, dice que Jacob peleó con el ángel, se toparon. Golpes van, golpes vienen. Físicamente, no era una cosa esotérica por allá arriba, era concreto, era visible. La relación cotidiana con el Padre reafirma la identidad de tú quién eres. No importa el nombre que te hayan puesto tus padres o por qué razón pusieron ese nombre. No importa el epíteto o el sobrenombre que tiene la gente respecto de ti, porque cuando vamos al espacio de intimidad con el Padre, Él reafirma lo que Él piensa de ti. Y lo que Él piensa de ti es muy distinto a lo que el mundo piensa de ti. Eso solo se logra en el espacio de la intimidad. Una tercera cosa que quería compartir con ustedes, que está en Éxodo 34, y es versículo 29 adelante, y lo quiero compartir porque es muy interesante. Dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte Moisés viene del monte Sinaí, donde se acaba de encontrar y conversar con Jehová Dios. Dice: al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló, y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Sabe qué? Cuando estamos en una relación de intimidad con Dios, se nota. La gente lo ve. No tengo yo que andar diciendo: oh, iglesia amada, lloro harto, yo tengo harta fe. Oh, pastor, fíjese que yo todos los días tengo mi altar de oración. Oh, fíjense que yo soy tan espiritual porque yo leo harto la Biblia. Oh, fíjese que yo estoy haciendo estudios teológicos, he leído tanto la Biblia, sé tanto de la palabra, me estoy preparando. No tengo que decir nada yo, porque cuando estoy en una relación cotidiana e íntima con Dios, se me nota. Y los demás lo observan, no lo digo yo, no lo proclamo yo, se nota que estoy en intimidad con el amado. Moisés no se daba cuenta, pero la gente veía que su rostro resplandecía. Es decir, la gloria de Dios estaba sobre Moisés. Y eso hacía que su rostro resplandeciera al punto que molestaba los ojos de la gente, y por eso Moisés tenía que ponerse un velo, porque era tan brillante su rostro que provocaba un poco ardor en los ojos del pueblo. Y entonces esto resplandeciente de su rostro no era ni más ni menos que la gloria de Dios sobre Moisés, porque tenía un vínculo de intimidad, porque conversaba cara a cara con Jehová Dios. Hermanos queridos, cuando tú tienes un espacio de intimidad con el Señor de manera cotidiana, se te nota en los actos, se te nota en lo que hablas, se te nota en tus gestos, se te nota en el timbre de tu voz, se te nota en tus decisiones, se te nota en las cosas que tú haces, se nota. El libro de Hechos dice que cuando Pedro, Juan fueron llevados ante las autoridades y
les prohibieron que hablaran de Jesús, dice en el libro de Hechos una palabra muy hermosa, dice, y se les notaba que habían estado con Jesús, aunque eran gente del vulgo, o sea, vulgar, común y corriente, pero se les notaba que habían estado con Jesús. Es más, me atrevo a decirte lo siguiente, cuando tú y yo tenemos una relación tan cercana con el Padre, incluso nuestro cuerpo físico recibe la influencia de estar cerca de Dios. El salmista dice que cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestros huesos duelen, nuestra piel se pega a las coyunturas y empezamos a tener dolores físicos, no son psíquicos, físicos. Y nos da la pena y nos deprimimos y dice que nuestros huesos duelen hasta el alma cuando nos alejamos de Dios. Pero aquí Moisés, al estar en la presencia de Dios, su propio cuerpo se ve beneficiado. Yo no quiero tener una cara brillante, tal vez físicamente hablando, pero quiero que en mi relación con Dios, cotidiana, de cada día, con Él, cara a cara, los demás vean que sí yo he estado con Dios, que sí he estado con Jesús, por lo que hablo, por lo que digo, por lo que transfiero con mis intenciones, por mi gestualidad, por mis actitudes. Incluso físicamente voy a tener salud, voy a estar firme porque he estado con Jesús. Finalmente, querida iglesia, solamente quiero decirte que Dios quiere volver. Él está interesado en restablecer la relación que teníamos en el huerto del Edén con Él. Dios la quiere volver al principio de los tiempos. Dios no quiere tener una relación conmigo de todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Dios quiere tener una relación de todos los días. Dios quiere salir a conversar conmigo cada día, en el patio, en el jardín, en la huerta, cuando ando en el auto, incluso cuando estoy en el baño, como dice este amigo mío. Dios quiere todos los días, en cada momento, que yo camine con Él. Él quiere venir a conversar conmigo. Yo hace un tiempo atrás le dije al Señor, no tengo mucho, tal vez el tiempo en el día, y a lo mejor el día me come con las actividades, pero quiero tener tiempo contigo y quiero conversar contigo. Por favor, dame esta oportunidad de conversar contigo. Y al Señor se le ocurrió una cosa bien curiosa, ¿no? Como yo le pedí, quiero tener tiempo contigo, Señor, el Señor se le ocurre ahora despertarme en la madrugada. Y a veces yo estoy acostadito y la verdad es que yo digo, pero Señor, tengo sueño, tengo frío. Y el Señor me dice, pero es que ahora, pues. Y entonces, al principio debo reconocer como a regañadientes, ya, me voy a sentar y voy. Pero el Señor quiere esa relación de intimidad. Y entonces en la madrugada Él me busca y me tengo que sentar y me tengo que enderezar y nos ponemos a conversar. Porque Dios desea restituir una relación cotidiana del día a día, no del domingo, iglesia amada, porque los que van solamente el domingo van a tener una relación religiosa con Dios, porque tienen que cumplir su religión, porque tienen que cumplir su rito de día domingo. Pero Dios no quiere ritos, Dios no quiere religión, Dios quiere relación cotidiana con Él. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 19, Éxodo capítulo 19, si revisamos en los versículos 16 al 20, dice que Dios le dijo a Israel por medio de Moisés, mira, esto que hago contigo, también lo quiero hacer con el pueblo. O sea, no es privativo solo para ti, Moisés. Esto no es privativo solo para el pastor. Esto no es privativo solo para el líder. Esto es para todo el pueblo de Dios. Un vínculo directo. Hermanos queridos, no tienes que venir donde el pastor para que ore por ti y converse con Dios, porque tú puedes conversar directamente con Él en tu espacio de intimidad, en tu huerto del Edén. Y mira lo que Dios le dice a Israel por medio de Moisés. Le dijo, versículos 16 al 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana,
Vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Fíjate, todo el pueblo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¿Se fija? Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y lo que usted lee en el capítulo 20, 21, 22 en adelante, ¿qué fue? Moisés subió porque Dios quería hablar con él. ¿Para qué? Yo voy a estar contigo y te voy a dar instrucciones. Y Dios le entrega los mandamientos y Moisés los comparte con el pueblo, porque lo que Dios está diciendo es, esto no es solo para Moisés, también es para todo el pueblo, y yo quiero hablar con todo el pueblo, y una forma de hablar con todo el pueblo, yo voy a entregar mi palabra a todo el pueblo, para que mi pueblo sepa qué es lo que yo quiero, para que conversemos, ustedes y yo, decía Jehová Dios. Yo les voy a dar principios, preceptos, mandamientos, y ustedes me hablarán de sus problemas y yo les voy a responder, es decir, Dios abrió la puerta a través de sus mandamientos para seguir perpetuando esta relación que Él quiere de intimidad con el amado. Queridos, Dios quiere recuperar esta relación con nosotros. Solamente te quiero llevar al libro de los Salmos, al capítulo 55. Y si tú lees en el capítulo 55, del versículo 12 al 14, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mira la queja que hace Dios. Dice, porque no me engañó y no me dejó atrás un enemigo, no me hubiera importado, dice Dios. Pero el que me dejó fuiste tú. Un íntimo, alguien que decía que era íntimo a mí, que era cercano a mí, alguien que decía que era mi familia. Ese fue el que me dejó. Dice, cuando antes juntos comunicábamos los secretos, andábamos juntos y conversábamos de la palabra. Ese es el que me abandonó. Y dice, y es necesario, dice, andábamos en amistad. Y Dios quiere que volvamos a esa amistad con Él. Dios está triste, iglesia, no porque nosotros seamos malos ni peores, ni porque hayamos hecho cosas terribles en el pasado. La palabra dice que Él ha perdonado todas nuestras iniquidades y se ha olvidado de ellas. Pero la tristeza del Padre, de acuerdo a lo que dice el libro de Salmos, es que nosotros, los que decíamos que éramos sus íntimos, los que decíamos que éramos su familia, sus hijos, los que juntos hablábamos de sus palabras, comunicábamos su mensaje, hacíamos la obra en la iglesia, hacíamos la obra del ministerio, los que decíamos que estábamos con Él hasta el fin de los días. Dice, esos que decíamos tal cosa, lo abandonamos y dejamos de ser sus amigos.
Lo mismo ocurre cuando Jesús es traicionado la noche en que fue entregado. Y cuando lo crucificaron, también lo abandonamos. Dios quiere volver a restaurar la misma forma de relación que había en el huerto del Edén. Dice el profeta, no lo busque porque se lo voy a leer yo, pero dice el gran hombre de fe de la Biblia, el más fiel de todos, Job, dice, escúchalo bien, iglesia, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Iglesia Renuevo del Espíritu en Chile y en el Ecuador. Yo sé que hay muchos de ustedes que en este momento no tienen paz. Su casa está alterada, su matrimonio está alterado, sus hijos están sin control, su situación social y laboral está complicada. Yo sé que hay muchos que hoy día, si les tuviéramos que preguntar con honestidad en su corazón cómo están, podrían decir, pastor, me está pasando esto, lo otro, el más allá. Y no lo estoy pasando bien. Dice el libro de Job, vuelve en amistad con él. Fíjate, es una cosa súper simple. Vuelve en amistad con él y tendrás paz.